Bienvenidos, este es el programa Análisis. Estaremos este día llevando la información acerca de COVID, avances tanto nacionales como del Estado en torno a cómo está el COVID, avances con vacunas, todo ese tema estará tocándose hoy aquí en Análisis. Empezaremos hablando acerca de cómo el COVID está avanzando en México, cuáles son los aspectos generales desde cómo está funcionando el semáforo y también temas relacionados con los contagios y cómo avanza la pandemia en diferentes estados. La información enseguida. Recordar el semáforo de riesgo epidémico que está vigente hasta el momento y que continuará vigente durante la siguiente semana, en donde tenemos estos dos estados en rojo, Chihuahua y Durango, y tenemos a Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México con un mayor riesgo de transitar el riesgo alto, que es el nivel naranja, al riesgo máximo, que es el nivel rojo. Empezaríamos a mostrarla a partir del domingo. Hemos detectado que ahorita ha habido un incremento del 8% en el número de casos estimados, lo que significa después de esta mesetita, un nuevo incremento. Lo presentamos ahorita porque es pertinente, así como siempre lo ha comentado el doctor López-Gatell. Aquí, cuando las cosas van bien, se dicen que van bien. Cuando las cosas hay una alerta que emitir, vamos a emitir la alerta. Aquí está la alerta detectada. Un incremento entre la semana 46 y 47 que pudiera incrementarse todavía, que hasta el momento es del 8.3%. Las defunciones no presentan este incremento. Esto es bueno, esto es importante. ¿Pudiera incrementar? Sí pudiera incrementar, pero al menos al momento vemos que el incremento es en el número de casos detectados. El estado de Jalisco que ha mantenido una meseta muy importante durante muchas semanas, que ha estado en el nivel de riesgo naranja durante muchas semanas, pero que han estado disminuyendo el riesgo en el estado de Jalisco en esta ocasión, después de muchas semanas de meseta e inclusive un descenso durante 3 o 4 semanas seguidas, se detecta un incremento del 7.4% con respecto a la semana 46 y por lo tanto es uno de los estados que participa en este incremento en el número de casos. Sin embargo, aquí también, como podemos observar, la curva epidémica de las defunciones en el estado de Jalisco tiene una meseta y sigue disminuyendo por acá, pero hay una mesetita aquí o un ligero incremento en el número de defunciones de la 46 a la 47. Ahora estaremos tocando acerca del aspecto de los cubrebocas, cuáles sirven, cuáles no sirven, cuál es la mejor opción para usar esta protección y por qué debemos tener el cubrebocas adecuado, sobre todo para evitar contagiar a otras personas. De los cubrebocas de filtro. Aquí hay varios cubrebocas, ¿sí? Ayer dije de dónde soy. Varios cubrebocas. Este es un KN95, ¿no? Se utiliza así, se quita así. Este otro fabricado de tela, ¿sí? Yo soplo y a lo que aspiro es a que mis lentes se empañen, ¿sí? Porque el aire no sale, ¿ok? Pero están estos cubrebocas que venden en muchos lugares, seguramente aquí atrás en el centro los venden por centenares, y que como podrán ver es como con motivo de Día de Muertos o Halloween. Tiene válvula, aquí está su valvulita, así hasta bien linda para que al niño le atraiga y lo compre. Como dice el doctor López-Gatell,
El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Este cubreboca, que debería de servir para que yo no expulse ni mi saliva, ni mis aerosoles a la hora de colocarlo, ¿qué creen? Lo voy a hacer así. ¿Sí? Si yo respiro, no entra el aire. Pero si yo estoy enfermo y uso una cosa de estas, pues le estoy escupiendo mis saliva y aerosoles a quien tenga yo enfrente. No lo compre. Y si usted lo vende, ya no lo venda. Ya no compre más para vender. Esto no sirve. Sirven estos. Y los N95 no los compren tampoco en casa. Esos son para el personal de salud. El chiste es que con esta demostración, aquí está, por eso la pregunta de los que tienen válvula, ¿por qué se les dice el cubreboca, ¿cómo dijeron? Como envidioso, egoísta, exactamente es por eso. Porque lo que va a hacer es supuestamente proteger a la persona que lo trae, y digo supuestamente porque tampoco sirve para eso. El virus entraría por mis ojos, ¿sí? Y no sirve para lo que debe de servir, que es para proteger a los demás, porque yo cuando expiro sale todo el aire, mi saliva y mis aerosoles por esa famosa válvula. Entonces, mejor uno de tela, pueden ser hechos en casa, pueden ser comprados, hay múltiples opciones de cubrebocas. Aquí yo traigo 3 diferentes, y lo más importante, no se olviden, higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con una solución alcoholada al 60% como mínimo. Este es al 70%, esta sirve inclusive para desinfectar superficies, al 70%, y sobre todo la sana distancia, al menos 1,5 metros, al menos 1,5 metros, y evitar estar por mucho tiempo en lugares cerrados, evitar por completo lugares cerrados aglomerados, y porque esto lo que hace es concentrar los aerosoles que las personas emitimos a la hora de hablar, a la hora de respirar, y se pueden concentrar. Y entonces también por eso la importancia de que los lugares cerrados se ventilen, ¿sí? Sana distancia, lavado de manos, uso correcto del cubrebocas, ventilación, disminución de aforo, quédate en casa si no es necesario salir, y con eso la epidemia va a reducirse de forma importante. De ahí la importancia de comprar o adquirir el cubrebocas adecuado para que nos sirva tanto para protegernos como para proteger a los demás. Es uno de los puntos básicos, proteger a otras personas. Por eso el uso de cubrebocas es uno de los aspectos que son recomendados a nivel internacional. Vamos ahora al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.
Continuamos aquí en el programa Análisis. Vamos ahora a hablar acerca de aspectos que van a conocer por parte de la Universidad de Guadalajara en torno al tema del COVID, avances que se tienen en Jalisco y cuáles serán las acciones que tendrían que tomar ellos para poder, usar lo que es la red de UDG para la vacunación. Hacer un análisis que estamos trabajando en esta situación para ver cómo a partir de que se instalaron los laboratorios en el interior del estado, los laboratorios de diagnóstico, efectivamente han sido el factor clave para estabilizar el crecimiento. O sea, el 28 de abril se abrió en Puerto Vallarta y en cada lámina donde tenemos laboratorio de diagnóstico, vamos a ver cómo a partir de que se instala el laboratorio que en los centros universitarios de la universidad empieza un crecimiento en los casos, no porque haya más casos, porque empiezan a reportarse. Esos casos sin laboratorio estaban ocultos y con laboratorio empieza un crecimiento. A partir de que se instala el laboratorio de diagnóstico de pruebas COVID, y vamos a ver cómo en todos los casos de los municipios donde se ha hecho, crece inmediatamente el diagnóstico, y eso habla de que iba a ser una pandemia silenciosa, o sea que gracias al laboratorio se empiezan a reportar los casos. Pero en todos los casos hemos visto cómo gracias al diagnóstico se estabilizan. Ahí está el caso de Tepatitlán, que también es un lugar donde se habló laboratorio de UDG. Hay un crecimiento, si se fijan, muy, muy destacado. Ahí lo podemos ver, el 1 de octubre fue el laboratorio, y vean cómo a partir de que está marcado el 3, cómo crece muchísimo, se estabiliza y empieza a bajar, ¿no? Así es. Entonces vemos Tepatitlán, ahí se grafica claramente. Sí. Entonces ahí podremos tener, se está analizando con distintas variables los municipios, cómo se han comportado en las últimas semanas. Entonces podemos ya hacer un análisis de cuáles y cuántas semanas llevan con qué tendencia, a cuáles se les ha cambiado la tendencia. Entonces el cambio identificado en estas semanas, pues es como Jalisco, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, bajaron. O sea, sí hubo un cambio identificado de tendencia. Eso, pues no hay otra manera de medirlo que sí funcionó el aislamiento y el cambio de comportamiento que el botón de emergencia provocó en Jalisco. O sea, la conclusión con los datos, no sé si haya más, si avanzamos, pero son los mismos, ahí los tendrán. Podemos ver cómo todos los municipios han venido bajando, y eso, pues bueno, habla de que sin duda funcionó el aislamiento y el cambio de comportamiento del botón de emergencia en Jalisco. O sea, recordemos que veníamos con un punto de crecimiento, se logró contener y se logró bajar el ritmo de contagio de manera muy, muy contundente. Ahora estaremos hablando acerca de cuáles son los datos estadísticos que manejó la Universidad de Guadalajara en torno a lo que encontraron ellos en tanto el botón de emergencia y cómo está manejándose en Jalisco lo que es el COVID. Es a calcular ese rezago que se puede tener en la captura de información para poder tener un comportamiento de la pandemia más cerca de del día que sucedió el contagio y no del día que se reportó, porque eso es irreal. Entonces, digamos que un ajuste a la lámina anterior, podemos ver cómo cambia la realidad en la presentación del dato. La línea verde sería la lámina anterior, digamos cómo se comporta la pandemia y cómo se reporta y cómo la reporta el gobierno federal y cómo se reporta todos los días por parte del gobierno del estado. Pero el trabajo que han hecho nuestros investigadores es acercar la realidad. Entonces, con la línea azul bajito, ustedes ven una vez que se calcula matemáticamente 11 días de retraso y se acomodan los casos al día de aparición de síntomas, cambia totalmente y es lo que está graficado en la línea azul. Y con la línea más negra o azul fuerte es un cálculo de 17 días, ¿no? Entonces podemos ver que entre 11 y 17 días debe estar el rezago de la captura de los datos, por lo tanto entre las dos líneas azules está la realidad del comportamiento de la pandemia. Entonces, a partir de ahí es como podemos hacer un cálculo mucho más objetivo y más cercano al comportamiento epidemiológico y no al comportamiento administrativo de captura de datos de los casos. Entonces, vemos que hay una gran diferencia entre la línea verde y las líneas azules. Entonces, con el punto morado se graficó el día que se anunció la implementación del botón de emergencia. Y capturamos ese dato porque gran parte del beneficio del botón, que no era de un aislamiento total, o sea, un botón de emergencia donde todo el mundo, digamos, hace un toque que queda
y se mete a sus casas, pues se mide el impacto por un aislamiento total. Pero un botón de emergencia, yo creo que como el que tuvimos en Jalisco, su mayor valor fue el de recordarle a los ciudadanos que seguíamos en una pandemia. Es evidente que antes del botón de emergencia había una relajación total ya de muchos hábitos del día a día, y yo creo que el botón, el simple hecho de anunciar ese botón sí generó un cambio en el comportamiento. Entonces, nosotros calculamos que desde el día del anuncio de la implementación empieza a tener un impacto en la población, en sus hábitos, el botón de emergencia. Eso sucedió el 24 de octubre y lo ven graficado en la línea punteada de color morado. Y el arranque del botón de emergencia, que fue el 30 de octubre, ¿no? En este caso estamos poniendo como fecha 2 de noviembre para hacer los análisis matemáticos y los análisis de datos, porque creemos que lo correcto, y ahorita el doctor Humberto lo explicará mejor, es recorrernos 2 a 3 días del inicio de la pandemia, o del botón, para poder hacer un cálculo mucho más objetivo. Entonces, el análisis no se hizo sobre el 30 de octubre, que fue cuando inició el botón, sino 2 de noviembre, digamos 3 días después, y eso nos va a dar un análisis mucho más objetivo. Con esto podemos ver que del anuncio de la implementación del botón, la reducción de casos logró 27%, y con el día en que creemos que se puede partir de manera más objetiva para medir el impacto, que es el 2 de noviembre, la reducción de casos que se dio fue del 17%. Por lo tanto, de inicio podríamos decir que la medida de aislamiento, la medida del comportamiento que tuvieron los jaliscienses a partir del botón de emergencia, pues sin duda sí generó un beneficio en el comportamiento de la pandemia. Desde mediados de septiembre y primer quincena de octubre, traíamos un crecimiento importante de los contagios activos. Recordar que los contagios activos a una fecha, por ejemplo, el 24 de septiembre, que llegamos a un pico, que es 9,143 casos, se refiere a personas confirmadas, ya ahorita con prueba PCR, cuyos síntomas iniciaron las últimas 2 semanas. Entonces, ahí tenemos la cúspide que venía desde atrás de septiembre, toda la segunda quincena de septiembre, particularmente a partir de las fiestas patrias, y esos datos primarios, en parte, llevaron a la medida del anuncio del botón de emergencia. Y empieza a darse un descenso, como lo estamos viendo en los datos. Estos son datos duros, es decir, son datos contados en las bases de datos oficiales, tanto de Radar Jalisco como de la Secretaría de Salud, de 9,143 casos activos en Jalisco, es decir, la gente que tiene la capacidad de contagio a otros, confirmados además. Empieza ese descenso. A partir, creemos, del 2 de noviembre, 3 de noviembre, se pueden medir exactamente el primer efecto ya de la aplicación en sí del botón. Desde el momento que el gobierno del estado anuncia que viene esa medida, porque además esperaba que fuera una medida más radical. Recordemos que la primera idea del botón era un paro total prácticamente de actividades. Entonces, desde ahí probablemente se empieza a dar una reacción en el comportamiento social, como lo ha dicho el rector, y la medida en sí, probablemente la medida de distanciamiento, de no actividades los fines de semana, etcétera, temprano cerrar restaurantes, etcétera, probablemente se empieza a dar del 2 de noviembre hacia adelante. Nosotros, el último dato que podemos evaluar con certeza es el 11 de noviembre, que es cuando tenemos 6,588 casos activos. Hay un pequeño repunte que habría que ver la posibilidad de o se estabiliza la caída o habrá un repunte. Eso hay que esperarlo, y aquí pues otra vez es ese pequeño frenón, vamos a decirlo así, nos recuerda que estamos en un tema con una pandemia agresiva, fácil de contagio, y que tenemos que no bajar la guardia, sociedad, gobierno, empresas, etcétera.
Entonces, ese es el escenario, digamos, estrictamente con datos. De lo que se puede medir sería 17% menos, pero si consideramos también desde el anuncio de que se iba a implementar y fue hasta el 29 de octubre, 28 de octubre, que se dice en qué va a consistir, tenemos esos datos. De cualquier forma, independientemente de los factores que hemos comentado aquí, tenemos 2.500 casos menos. Eso es entonces un dato muy relevante de alcanzar la cifra. Rebasamos, si se fijan en la gráfica, la barrera de 9.000 casos, no lo habíamos rebasado nunca, y bajamos a la barrera, por abajo de la barrera de 7.000 casos. El reto es mantenerse ahí para mantener una pandemia controlada. Son datos de información que maneja la Universidad de Guadalajara en torno al COVID-19, un aspecto en el cual se debe trabajar y se debe tener una forma en cual hacerle caso a lo que maneja estadísticamente para poder trabajar y manejar todo en el estado en torno a evitar que incrementen los casos de COVID-19. Vamos al corte y ahora regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en el programa Análisis. También se van a conocer algunos avances por parte del gobierno del estado de Jalisco en torno a las vacunas y aspectos generales relacionados con el COVID-19. Esta es la información. Es que a partir de este momento nuestro estado se convierte una vez más en el primer estado de la República que arranca la preparación de toda la construcción logística que se necesita para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Hoy podemos decir que la economía de Jalisco está ya prácticamente abierta al 95%. Tenemos ya muy pocas cosas que tenemos que ir procesando en las próximas semanas y por supuesto nos estamos preparando, así como fuimos los primeros en suspender las clases al inicio de la emergencia, ya nos estamos preparando todos en la mesa de educación y la semana próxima vamos a tener noticias importantes respecto a cómo se va a diseñar el proceso gradual de regreso a las aulas por parte de nuestros alumnos. Entonces, creo que lo que estamos iniciando hoy es prepararnos para cualquier escenario logístico que se nos venga a Jalisco. Jalisco esté listo para recibir y aplicar esas vacunas de manera muy eficiente. Es todo un reto para el que nos tenemos que preparar. La Universidad de Guadalajara pone a disposición, gobernador, sus 16 centros universitarios, sus 174 preparatorias, todos nuestros recintos culturales y administrativos para que puedan ser utilizados en esta red de vacunación y tenemos 46 ultracongeladores de menos 70 grados en la universidad, que ya es una capacidad instalada que tiene la universidad. Muchos de ellos están ocupados, no todos los podremos usar para el sistema de vacunación, pero ya estamos viendo cómo reordenamos en los laboratorios para que podamos desocupar algunos de estos 46 ultracongeladores y ponerlos a disposición del Estado. Pero es importante también decir que en el Estado debemos de prepararnos porque cada una de estas vacunas tiene una logística diferente, un almacenamiento diferente, un tratamiento diferente y tenemos que estar preparados en el Estado de Jalisco para recibir, distribuir y administrar cualquiera de las vacunas que en su momento llegaran a nuestro país. Es importante decir que la vacuna de influenza no es para toda la población, a diferencia de la vacuna de COVID-19, que sí estará encaminada en un momento dado a toda la población. Tenemos que mantener las medidas de sanidad establecidas por la Mesa de Salud, seguir aplicando los protocolos para minimizar riesgos, pero un componente central de nuestra estrategia
en sus primeras etapas y de estas semanas que vienen hacia adelante con el corte de caja que hoy hacemos, pues es mantener nuestra capacidad de diagnóstico, es decir, seguir aplicando una gran cantidad de pruebas para detectar contagios, aislarlos y evitar que contagien a más personas. De que la adquisición de estas 60,000 pruebas de antígenos está pensada para fortalecer todo nuestro esquema de monitoreo, pero particularmente para el regreso a clases. Estas pruebas van a ser un instrumento muy útil para minimizar el riesgo cuando poco a poco vayamos regresando hacia finales de enero a las aulas, para cuidar a nuestras maestras y maestros, para cuidar a nuestros niños, por supuesto. Todo este esfuerzo que estamos haciendo de diagnóstico, pues tiene que ver con el propósito más importante que hoy tiene la Mesa de Salud, que es diseñar el regreso a las clases presenciales con el mínimo de riesgo y el máximo de seguridad para todos. Necesitamos que la gente tenga muy claro que esto no ha terminado, que necesitamos cuidarnos muchísimo en estas semanas que vienen. Son tiempos en los que hay un enorme riesgo de que en la convivencia, en las fiestas, en las posadas, podamos perder todo lo que avanzamos. Si cada quien hace su parte, vamos a salir adelante. Estoy seguro que el cierre del año lo asumiremos todos con una gran responsabilidad. Hemos vivido un 2020 muy difícil, pero creo que se empieza a ver el final del camino y tenemos que estar preparados para ese último tramo, que va a ser complejo, que va a requerir un enorme esfuerzo y que va a requerir una vez más del apoyo de todos. Este es, pues, el corte de caja y la presentación de la siguiente etapa del plan Jalisco COVID-19, que tendrá un componente muy importante que presentaremos en unos días más, que tiene que ver con el regreso a clases presenciales, y estaremos informando cómo se va a aterrizar toda la operación logística en los próximos días para la aplicación de la vacuna en el momento en que llegue a nuestro estado. Esos son los datos generales acerca del COVID y Jalisco, un tema en el cual debemos seguir trabajando esto para evitar el incremento de casos de COVID en este estado. Y recuerde, aún la pandemia no termina. Contrario a esto, se está incrementando la cantidad de casos en todo el estado, sobre todo en la región de Los Altos. Es una de las zonas donde más contagios se tienen y también más personas han estado en hospitales debido a el COVID-19, por lo cual la importancia de cuidarnos y evitar en lo posible cualquier enfermedad. Gracias, cuídese, hasta pronto. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27 o llamarnos al 378-78-237-36? Televisión por Cable Tepa. Cada día son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez número 180 local E o llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.